Buenas tardes a todas, a todos. Agradecido al doctor Paulo González que haya accedido a participar de este seminario. Bueno, el doctor Paulo González se tituló como bioquímico de la Universidad Católica de Chile, la misma casa de estudio donde obtuvo su doctorado en genética molecular y microbiología. Al término de su doctorado, él realizó una estadía postdoctoral en el Instituto Médico de Howard Hughes y en el Albert Einstein College de Medicina de Nueva York. Actualmente se desempeña como profesor asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es investigador asociado al Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Fue seleccionado como el investigador joven por World Economic Forum y investigador joven afiliado a la Academia de Ciencias, ambas durante el año 2017. Actualmente su investigación se enfoca en el desarrollo de vacunas, de nuevas estrategias, de prevención, diagnóstico, tratamiento del virus herpes simple del tipo 2. Agradecemos al doctor y lo dejamos con ustedes en esta tarde. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Catherine, por la introducción, muy amable. Realmente estoy encantado de estar aquí. Me siento con ustedes, en fondo, presentes, poder, en fondo, transmitirles un poco sobre este tema que el mismo programa ISEC me solicitó presentar. Yo encantado, es un tema muy relevante de contingencia actual, nacional y mundial, del cual todos deberíamos estar idealmente lo más informados posible. Entonces, vayan de nuevo mis agradecimientos al programa ISEC por esta invitación, la cual tomé con mucho gusto, acepté con mucho gusto, y también un especial agradecimiento a Freddy Sebastián, quien también ayudó a coordinar este encuentro con científicos a través de su muy buena gestión y planificación a través de correo electrónico. Entonces, como bien dice el título, espero llevarlos a través de este proceso de creación de vacunas, un poco, obviamente partiendo de la base de cuáles son los conceptos básicos asociados a una vacuna, los principios básicos de una vacuna, luego las alternativas que existen de vacuna, y cómo luego se van evaluando en estudios clínicos para que eventualmente puedan llegar a la población general y puedan ejercer su beneficio de profilaxis, de prevención de infecciones. Y en la última parte de la presentación les voy a mostrar algunas diapositivas en torno a este nuevo coronavirus que nos tiene a todos encerrados, ¿cierto? O gran parte de Chile confinado en nuestras casas, en nuestros hogares, o con movilidad restringida, y les voy a comentar o mostrar un poco los últimos avances o los avances en curso respecto a una vacuna contra este nuevo virus. Bien, para comenzar, evidentemente, sería bueno reforzar o repasar un poco la noción de qué es una vacuna. Una vacuna es una formulación. Una formulación significa que tiene varios componentes. Hay varias alternativas, pero no solamente estas alternativas, cada una por sí sola está dentro de este tubo, sino que además hay otros componentes que pueden ayudar a que esta vacuna sea más efectiva. Y estos componentes que están en las vacunas, en estas formulaciones, son incorporadas o inoculadas en personas, no digo inyectadas, si bien es la metodología más clásica, no es la única metodología actualmente existente para vacunar. La estrategia de vacunación se han ampliado enormemente en las últimas décadas, y por tanto existen también otras estrategias aparte de la inyección. Esta formulación se espera que en el individuo produzca inmunidad. Inmunidad, vamos a repasar qué es. Existen dos tipos de inmunidad, una inmunidad pasiva y una inmunidad activa. Particularmente las vacunas inducen una inmunidad activa, que en fondo es producir componentes o elementos inmunológicos activos dentro de nuestro organismo que nos permitan defendernos frente a una eventual exposición a algún patógeno, algún virus o alguna bacteria. Las vacunas, usted probablemente, si tuviesen que definirlas de forma rápida, yo también, lo primero que diría es que es una formulación que evita infección, y por tanto, con ello también bloquea los efectos adversos que puede producir un patógeno. En esta presentación, dado el tema, y también
lo acotado del tiempo, me voy a referir particularmente a virus y vacunas de virus, ¿ya? Pero también, obviamente, estos en algunos aspectos es extrapolable y hay paralelos con las vacunas para bacterias. Pero dado el tiempo, me voy a enfocar principalmente en vacunas para virus. Entonces, obviamente la definición más simple, la más clásica, la más conocida de una vacuna es esta formulación que evita la infección. Y por tanto, si evita la infección, evita los efectos adversos producidos por el agente infeccioso, que en este caso es un virus. Sin embargo, la definición de vacuna es un poquito más extensa, es un poquito más amplia. Y la verdad, una vacuna puede no necesariamente evitar la infección, puede que nos infectemos, pero puede evitar que tengamos la patología asociada al patógeno o al agente infeccioso. Entonces significa que si bien estoy vacunado contra influenza, eventualmente me podría infectar con influenza, pero el virus no va a llegar muy lejos porque tengo los elementos o componentes inmunes que evitan que progrese el virus dentro de mi organismo, que replique, por ejemplo, y lleve, por tanto, a una manifestación clínica que me va a tener, en fondo, con síntomas de enfermedad. Sin embargo, en algunos casos también las vacunas no necesariamente evitan del todo las manifestaciones clínicas de la infección. Hay vacunas que, dependiendo un poco de la temporada, particularmente el caso de influenza, puede que la vacuna no proteja 100% de la infección o de la manifestación clínica, pero sí en gran medida que evite los efectos adversos o más importantes o más graves asociados a la infección por ese patógeno. Entonces, en todos los casos, sigue siendo y es muy importante vacunarse, porque si bien tal vez en algunos escenarios puede que no evite la infección, sí voy a evitar estar, por ejemplo, con influenza una semana en cama, o incluso hospitalizado, eso a cambio de, por ejemplo, simples manifestaciones clínicas de tipo resfriado, un resfriado leve. Entonces, claramente hay un beneficio también por ese lado en la vacuna, de que ayuda a minimizar la gravedad de la enfermedad producida por la infección con ese virus. Por otro lado, también hay un aspecto de las vacunas que es relativamente poco conocido, y es el hecho de que las vacunas también pueden proteger de infección, o perdón, de manifestación clínica, patológica, de enfermedad, una vez que ya haya ocurrido la infección. Y de hecho, a este tipo de vacuna se le denomina vacuna terapéutica, porque es posterior a la infección. No es profiláctica, sino que es terapéutica, ya ocurrió la infección. Y este tipo de vacunas, la verdad, son bastante acotadas o pocas las que funcionan de esta manera, pero aún así funcionan. Y una de ellas, un buen ejemplo, es la vacuna contra varicela zoster. Contra zoster, que es en fondo esta enfermedad que se conoce también como culebrilla, que son lesiones en el torso, en la piel, que son bastante dolorosas y que se dan principalmente en adultos mayores, si bien también se pueden dar en personas más jóvenes. Entonces, en el caso de la vacuna contra varicela zoster, uno se puede vacunar con posterioridad a haber sido infectado con el virus. Y es porque este virus permanece por mucho tiempo latente, en fondo, bajo perfil en el organismo, y eventualmente en la adultez puede manifestarse y producir esta sintomatología que les acabo de mencionar. Entonces, el concepto de vacuna, la verdad, es bastante más amplio que el clásico de simplemente evitar infección. Tiene también este componente de evitar gravedad de enfermedad e incluso evitar enfermedad luego ya de ocurrir la infección. Así que es una herramienta sumamente poderosa que está actuando a distintos niveles. Ahora, la gran pregunta es cómo obtengo inmunidad, cómo logro, en fondo, superar a este caso un virus. La manera más natural de superar un virus es mediante infección natural. Y lo hemos visto, lo sabemos con SARS-CoV-2, que la mayoría de los individuos tienen una infección asintomática y que logran ellos mismos, con su sistema inmune, resolver la infección con ese virus. Sin embargo, en otro porcentaje de individuos, no menor, 20%, con severidad variable de gravedad de la enfermedad, manifiesta síntomas e incluso puede verse severamente afectado por la infección al punto incluso de sufrir la muerte. Entonces es ahí donde las vacunas entran en acción, y la manera en la cual ayudan a superar el virus es presentándole al sistema inmune los elementos o elementos de estos patógenos, de estos virus. Entonces lo que yo voy a hacer con la vacunación es, en la mayoría de los casos, es previo a una infección, presentarle al sistema inmune, a nuestro sistema inmunológico, componentes del virus, sea pedacitos del virus, o el virus completo que sea
inactivado, muerto, modificado o que esté atenuado. Vamos a ver estos tres conceptos más adelante los tipos de vacunas, y van a ir viendo mejores cuáles son las alternativas actualmente disponibles como vacunas para inducir una respuesta por parte del sistema inmune. Por otro lado, lo que uno busca con una vacunación es inducir elementos del sistema inmune que son protectores. Y aquí principalmente vamos a ir a buscar elementos como células del sistema inmune que se activan, que se generen y que de hecho tengan larga duración, que duren años. Y esto es lo que se conoce como memoria inmunológica. Entonces la vacuna permite al individuo, a su sistema inmune, conocer los componentes de este patógeno, del virus, y ante la eventual exposición en el tiempo, poder estar preparado para responder rápidamente a la infección. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a un linfocito que luego de una vacunación 3 años antes, este linfocito quedó como linfocito de memoria y aún se acuerda de los componentes del virus y por tanto es capaz de actuar rápidamente contra este virus ante la eventualidad de encontrarse con él. Ahora, ¿cuánto sabemos del desarrollo de vacunas? La verdad llevamos un bastante buen tiempo desarrollando vacunas. Llevamos aproximadamente 220 años desde que se crearon las primeras vacunas que entraron en uso masivo en la población mundial, comenzando con las vacunas de Edward Jenner. Y desde entonces se han generado una serie de vacunas para distintos virus, distintas bacterias, que nos han ayudado a mejorar dramáticamente la calidad de vida de las personas. Aquí una lista de algunas vacunas que han ido apareciendo en el tiempo, en fondo, en marcos temporales, en periodos. Acá entre los 1700 y 1940 aparecieron vacunas contra viruela, rabia, plaga, difteria, pertusis, tuberculosis, tétano, fiebre amarilla. Entonces, fíjense, harto tiempo atrás ya se contaba con conocimiento o algunas herramientas que permitieron el desarrollo de vacunas bastante relevantes para patógenos que causan bastante estrago en la población mundial, y con ello ir aumentando paulatinamente la calidad de vida de las personas. Luego, entre los 1940 y 1980, aparecieron otra serie de vacunas por ejemplo contra influenza, contra polio, en dos versiones, una versión inyectable, otra versión oral, vacuna contra sarampión, vacuna contra paperas, rubiola, hepatitis B. Desde los 1990 a la actualidad han aparecido nuevas vacunas adicionales, como vacuna para hepatitis A, vacuna contra varicela, rotavirus, papilomavirus, zóster, encefalitis japonesa, entre otros. Luego hay vacunas que se han aprobado para uso muy recientemente, como una vacuna para ébola, y esperamos también que en el corto plazo, dentro de los próximos meses o años, se hagan ya disponibles a la población vacunas que están siendo probadas en la actualidad y que han tenido resultados bastante favorables, como una vacuna contra dengue y una nueva vacuna contra varicela zoster más efectiva que la versión anterior. Entonces, el mundo de desarrollo de vacunas es un mundo en constante desarrollo. Aquí les muestro también otro tipo de gráfica, también temporal, y cómo han ido apareciendo y se han ido desarrollando nuevas vacunas para distintos patógenos, tanto virus como bacterias. Y lo interesante también de esta gráfica es los distintos tipos de estrategias o metodologías utilizadas para producir vacunas. Entonces, aquí fíjense, la raya roja de las primeras se basa en un virus vivo atenuado. Vamos a ver en qué consiste. Y esa estrategia, poco después, se encontró una nueva estrategia que podía servir también, que era la inactivación de virus. Y esta prevaleció por mucho tiempo. Décadas, estas dos fueron las principales metodologías empleadas para producir vacunas, pero posteriormente fueron apareciendo otras estrategias que se han ido sumando a las estrategias más antiguas, y por tanto, hoy en día contamos con un bastante buen arsenal de estrategias para desarrollar vacunas. ¿Ya? Entonces, tenemos distintas maneras de abordar el problema de una infección viral o bacteriana con distintas estrategias. Obviamente esto aumenta las chances de poder dar con una vacuna que sea efectiva, porque tenemos más maneras de abordar el problema. Yo creo, nunca está de más comentar la efectividad de las vacunas. Estos son algunos ejemplos de algunas vacunas antivirales. Como les digo, el foco de esta presentación está sobre las vacunas de virus, que es un área que a mí me interesa particularmente.
algunos gráficos que muestran que la introducción de la vacuna sin duda redujo dramáticamente el número de países o de casos mundiales producidos por estos virus. Y particularmente relevante es la viruela. Y yo nunca tuve oportunidad de conocer la viruela, por suerte, y en la actualidad prácticamente nadie ha tenido oportunidad de conocer, ni siquiera un conocido que haya tenido viruela, porque es un patógeno, una enfermedad que quedó atrás hace mucho tiempo. Esta reducción o eliminación de la faz de la Tierra de la viruela, obviamente contó con la ayuda de nuevas medidas higiénicas, ¿cierto? Mejores prácticas que ayudaron a ir disminuyendo también la presencia de este virus a nivel mundial, pero en definitiva la presencia o la introducción de la vacuna ayudó a su erradicación completa. Hay otros virus también que están al borde de la erradicación, lamentablemente aún persisten algunos casos en algunos países alrededor del mundo, lo que no ha permitido a la OMS poder declarar a estos virus totalmente erradicados. Un caso de ellos es el virus de polio, el otro caso es el virus sarampión. De hecho, sarampión ha sido bastante discutido en el último tiempo porque han habido casos de resurgimiento de algunas infecciones por sarampión, incluso en Latinoamérica, incluso en Europa, producto de una disminución en la tasa de vacunación de la población, lo cual se cree en parte podría deberse a que la gente, al no ver estas enfermedades, al no experimentarlas o no tener gente conocida que la presenta, se olvidan de que existen y dejan de temerle. Y al dejar de temerle, en fondo, dejan de tomarle relevancia o la importancia de vacunarse. Eso es una teoría por la cual se cree que en algunas partes del mundo existe este resurgimiento de estos dos virus que, como les digo, en algún momento estuvieron a punto de ser erradicados. El poder de las vacunas es sin duda reconocido mundialmente, obviamente en Chile también. Chile tiene un muy buen plan de vacunación. Chile fue de los primeros países en el mundo, de hecho, en erradicar polio, o sea, en ayudar a disminuir dramáticamente la tasa de polio en el mundo, producto justamente de un programa de vacunación muy estricto, muy exhaustivo y muy riguroso a lo largo de todo el país. Y esa tradición se ha mantenido, en el fondo, en el considerar las vacunas como una excelente herramienta para proteger a la población de enfermedades que son totalmente prevenibles. Y en la actualidad, dentro del Programa Nacional de Inmunización, es posible encontrar una serie de vacunas contra agentes virales, tales como vacunas contra hepatitis B, hepatitis A, polio, sarampión, rubiola, paperas y papilomavirus. ¿Ya? Todas estas vacunas son parte del Programa Nacional de Vacunación, son vacunas gratuitas, existe un calendario para ello, y basta con presentar el carnet para acceder a estas vacunas. Hay una serie de otras vacunas que están en esta tabla que son contra agentes bacterianos. No los menciono porque, como les digo, esta presentación está enfocada más bien en vacunas antivirales. También existen algunas vacunas que son específicas para ciertos grupos poblacionales, tanto en base a su edad o su riesgo de manifestar sintomatología grave en caso de infectarse. Estos son, por ejemplo, los grupos de riesgo ante la infección por influenza, y por tanto, estas personas que caen dentro de estas agrupaciones tienen derecho también a acceder a vacunas contra este virus de forma gratuita. También es importante destacar que existen una serie de otras vacunas que también están disponibles para la población, lamentablemente no de forma gratuita, esto en base un poco a la incidencia de estos virus que es menor, y también al hecho de que algunas de estas vacunas son para virus que no se dan necesariamente en Chile, sino que se dan en otros países, y por tanto son vacunas asociadas a turismo o a viajes a países donde existen estas enfermedades. Por ejemplo, el caso de la vacuna contra fiebre amarilla, que solamente es necesaria en caso de viajar a zonas del mundo donde exista fiebre amarilla. Hay dos tipos de inmunidad que quisiera repasar con ustedes. Las mencioné muy brevemente en la introducción. Uno de este tipo de inmunidad es la inmunidad pasiva. El ejemplo más clásico de la inmunidad pasiva es la adquisición de anticuerpos de forma natural a través de la placenta, a través de anticuerpos maternos o a través también de la leche materna. Y esto probablemente ustedes lo sabían, que los niños en primeros meses, los niños lactantes, sus infantes lactantes, están protegidas de numerosas enfermedades producto justamente de la lactancia materna. Y de ahí también la importancia de la lactancia materna, no solamente
por los nutrientes que contiene la leche materna, sino también por estos elementos protectores que son transferidos de forma pasiva al recién nacido. Estos elementos que son traspasados en la leche materna son principalmente anticuerpos, también denominados inmunoglobulinas, que son proteínas que tienen la capacidad de neutralizar o de unirse a virus o bacterias e interferir con la función de estos patógenos, y por tanto neutralizarlos y así inactivarlos. Estos anticuerpos son secretados por células del sistema inmune que se denominan células B. Sin embargo, hay otras maneras por las cuales uno también puede adquirir inmunidad pasiva. Una de ellas es a través de la transferencia del suero que contiene anticuerpos de una persona que ha sido expuesta naturalmente a una infección. También puede ser incluso a través del suero que haya sido obtenido de un animal que haya sido expuesto a un agente foráneo. Y el caso más conocido a la fecha, yo creo que después de esta pandemia se va a conocer más, en el fondo, la inmunidad pasiva contra SARS-CoV-2, pero un ejemplo hasta ahora que era bastante citado cuando uno hablaba de inmunidad pasiva, son los antídotos contra una serie de venenos de distintos reptiles o de arácnidos. Entonces lo que se hace en estos casos es, se recupera el veneno de una serpiente o el veneno de una araña, y ese veneno se inyecta en un animal, se inactiva, se inyecta en un animal, en una oveja, en un caballo, y se recupera de ese caballo el suero, particularmente los anticuerpos en ese suero, y esos pueden ser utilizados en humanos, en personas, para evitar la muerte. Ya, producto de estos anticuerpos van a neutralizar la acción de esa toxina. Entonces, actualmente existen una serie de sueros antiveneno contra distintos animales o reptiles de alto peligro, como cobra, serpiente, la víbora, en fondo animales que pueden causar una muerte muy rápida. Nosotros no estamos muy familiarizados con estos antisueros porque afortunadamente en Chile no tenemos muchos animales o insectos venenosos. El más clásico conocido que presenta cierta peligrosidad es la araña del rincón, y de hecho grupos de investigación en Chile han trabajado en el desarrollo de sueros o de anticuerpos que están contenidos en el suero, que son capaces de neutralizar el veneno de la araña del rincón. El gran pero del suero o en fondo o de los anticuerpos transferidos en el proceso de inmunidad pasiva es que la duración de la protección o del efecto de estos anticuerpos es relativamente breve. Yo si inyecto los anticuerpos en una persona, esos anticuerpos son proteínas, y no tienen capacidad de autoperpetuarse, de multiplicarse, porque son producidas por una célula B que no está siendo transferida desde la madre al neonato, o no está siendo transferida en el proceso de transferencia de suero protector. No se puede, porque esta célula sería rechazada por el organismo si es que lo inyectáramos en una persona. Lo que sí podemos inyectar son estos anticuerpos, este suero, que va a tener una duración, lo que dure el anticuerpo, una vida media asociada a la vida de esa proteína. Pero a la larga, esa proteína va a desaparecer, se va a degradar, y la persona va a volver a ser susceptible entonces potencialmente a la infección o a la acción aquí, por ejemplo, de un veneno. Les decía que este ejemplo, en fondo, de inmunidad pasiva puede quedar en el pasado porque se ha hecho muy popular, o sea, se ha hecho muy buena comunicación de una estrategia de ayuda para los enfermos severos con SARS-CoV-2 que consiste justamente en la transferencia de inmunidad pasiva. Se ha creado esta página que está vigente, se llama Donante COVID, en la cual participan una serie de universidades, de hospitales e instituciones médicas a lo largo de Chile que están recolectando plasma o sangre a partir de personas que se recuperaron de una infección con COVID-19. Estas personas, como se recuperaron, sea porque fueron asintomáticas o sintomáticas, pero superaron la infección con su sistema inmune, tienen en su sangre anticuerpos contra SARS-CoV-2. Y por tanto yo puedo recuperar desde ese suero esos anticuerpos y transferirlos a pacientes que están en estado crítico de infección por este virus, con la idea de que esos anticuerpos pueden neutralizar el virus dentro de la persona que está grave y así evitar la progresión de la enfermedad. Lo muy bueno, muy positivo aquí es que un donante
su suero puede servir incluso para 3 pacientes. Les recomiendo mucho entrar a esta página, explica muy bien para qué sirve, cómo se obtiene y en qué consiste este suero o este plasma convaleciente. Por otro lado, en Argentina, muy cerca aquí de Chile, investigadores en el área de la inmunología han desarrollado un anticuerpo o una preparación, una formulación que contiene anticuerpos que tienen actividad contra SARS-CoV-2 y por tanto puede servir para minimizar nuevamente los efectos adversos de la infección con este virus. Ustedes no alcanzan a ver aquí la etiqueta, pero si yo lo hago un zoom, se pueden fijar que aquí dice inmunoglobulinas equinas. Y por tanto, esta aproximación que se ha desarrollado consiste justamente en una de estas estrategias que le mencioné anteriormente, que se ha usado para generar antídotos para venenos. Aquí se ha realizado algo similar, pero con un suero capaz de neutralizar este virus nuevo. Estas metodologías tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que es relativamente simple y rápido de obtener. Yo puedo convocar rápidamente a personas que hayan tenido COVID-19 y extraerle sangre y extraerle plasma y transferirlos a personas que están graves. O puedo, como les decía, inmunizar caballos y lograr obtener estos sueros, estos anticuerpos, purificarlos y crear estas formulaciones. Pero la contra que tienen es que al tratarse de personas distintas, diferentes, que fueron infectadas de distinta manera o sufrieron distinta manifestación clínica, la consistencia en la robustez o la fuerza de estos anticuerpos no es siempre la misma. Entonces algunos sueros pueden ser más protectores que otros y por tanto en algunos casos van a haber más efectos más efectivos, más positivos que en otros. Entonces en ese ámbito, en fondo, es que no siempre funcionan, no siempre dan resultados totalmente positivos. ¿Qué otra inmunidad existe? La inmunidad activa, que es la inmunidad que estamos buscando, que es la inmunidad producida por vacunas. Y consiste en una inmunidad que genera o que se basa en el desarrollo o la activación de células del sistema inmune del mismo individuo que ha sido vacunado. En este proceso de inmunidad activa participan una serie de células inmunes. Fíjense aquí participan células dendríticas, células foliculares helper y células B. Y entre sí tienen conversaciones a través de moléculas solubles y también tienen conversaciones a través de receptores de membrana. Y estas conversaciones generan lazos permanentes o generan, en fondo, respuestas más duraderas que hacen que la persona pueda quedar finalmente con un repertorio de células B que va a ser capaz de producir anticuerpos de forma rápida ante la eventualidad de encontrarse o exponerse al patógeno. Entonces, este tipo de respuesta es la que se logra o se obtiene también durante el proceso de infección natural, pero puede obtenerse también a través del proceso de vacunación. La gran ventaja que tiene es que este tipo de vacuna, o este tipo de respuesta inmune activa es de larga duración, porque yo estoy generando dentro del mismo individuo los componentes celulares que pueden producir los elementos que permiten proteger contra la infección. Están ahí permanentes. La célula está disponible para ante una eventual infección, rápidamente producir los anticuerpos en la persona y por tanto protegerla de la exposición a este patógeno. Y eso sí, tiene en el fondo un elemento bastante importante, que aquí es donde hay que entrar a estudiar, en el fondo, cuál es la vacuna que sirve. Hay una serie de elementos o componentes inmunológicos activados. Y aquí es donde los investigadores tienen que definir cuál de estos componentes inmunológicos hay que activar más o menos. Si todo está tan claro, tan simple, sabemos qué tipo de respuesta inmune necesitamos activa, si sabemos que los anticuerpos son protectores o los anticuerpos son elementos inmunes que son capaces de neutralizar los virus, ¿por qué no hay vacuna contra todos los virus que conocemos? Bueno, hay dos razones principales. Una de ellas es que los virus, la mayoría de los virus que causan patología, los virus complicados, los virus difíciles, tienen elementos que se llaman factores de virulencia. Codifican en su genoma elementos que le permiten escapar o evadir la respuesta inmune. A través de un proceso de selección en el tiempo de miles de años con el humano, han ido ambos, tanto el sistema inmune nuestro, generando elementos para combatir los virus, pero el virus a su vez también ha desarrollado o seleccionado elementos que le permiten contrarrestar esta respuesta inmune del individuo. Estos elementos del virus, estos factores de virulencia,
son capaces de engañar al sistema inmune y por tanto dificultan la respuesta inmune contra el virus. Los virus, por muy pequeños que son, tienen en su interior, en forma de información genética, un arsenal de herramientas en forma de proteínas que ayudan a interferir con la respuesta inmune. Multifuncionales en un muy pequeño paquete. Entonces lo ejemplifico aquí con una navaja suiza o un cuchillo suizo, militar suizo, que tiene una cantidad enorme de funcionalidades en un muy pequeño tamaño. Reflejan parte del comportamiento de los virus. Por otro lado, también está la pregunta de cuál es el correlato de protección. ¿Qué significa esto? Que para algunos virus no sabemos aún cuál es el elemento, cuál o cuáles son los elementos que se asocian con la protección contra ese virus. Entonces, en el sistema inmune hay varios componentes. El más típico, que la mayoría de la gente conoce, son los anticuerpos, pero también están las células T citotóxicas, y las células T helper. Y este tipo de células, o este tipo de componentes, además tienen variabilidad o capacidad de diferenciarse entre sí. Y por tanto, para saber cuál es la mejor respuesta inmune, necesitamos conocer cuál es el tipo celular inmune o el componente inmune que es capaz de contrarrestar los efectos del virus. Y eso en muchos casos no lo sabemos, y solo el estudio de estos virus permite a la larga conocer cuál es la mejor estrategia para combatirlos. Se la pregunta, ¿son anticuerpos? ¿Son células T? Si son células T, ¿de qué tipo son? Son elementos que hay que resolver de forma experimental, a través de estudios, a través de investigación. Entonces, cuando una vacuna no resulta, cuando dicen que esa vacuna lamentablemente no protege al individuo, es porque esa vacuna, si bien es segura, no produce o no produjo el o los elementos que eran clave para proteger contra el virus. ¿Y por qué no los producen? Porque todavía no sabemos cuál es ese elemento y lo estamos buscando. Y a través de estos ensayos vamos evaluando si es que es uno u otro el elemento protector. Entonces, la solución para ello, estudiar. Estudiar lo que hacen otros colegas, hacer nuevos experimentos, nuevas aproximaciones, y también, sin duda, también tener un poco de suerte. Muchos de los descubrimientos o desarrollos de vacunas están dados en base a eventos fortuitos o un poco de suerte. ¿Ya? No siempre es de forma racional. Hay múltiples factores, además, que pueden afectar la efectividad de una vacuna. Una de ellas, para que tengan en consideración, es la ruta de administración. Ustedes han visto probablemente que hay vacunas que se administran de distinta manera. Hay vacunas que se administran de forma intramuscular, hay vacunas que se inyectan de forma intradérmica, aquí en la parte muy externa, muy superior de la piel. Hay vacunas también que se pueden aplicar de forma oral, como la vacuna contra polio. Hay vacunas también que se pueden aplicar con un proceso de escarificación, que es hacer una pequeña raspado en la superficie de la piel. Y también existen incluso vacunas que se pueden incorporar o aplicar a la persona de forma intranasal. Y la pregunta, ¿por qué estas vías? Bueno, en la mayoría de casos porque son vías relativamente simples de aplicación. Obviamente, cada uno tiene sus pros y sus contras, y finalmente, el elegir una vía u otra va a depender mayormente en el resultado empírico. Por mucho que nosotros proyectemos o especulemos sobre cuál es la mejor vía, finalmente, en la mayoría de los casos, esto se resuelve de forma empírica, se resuelve simplemente en función de cuáles son los resultados. También hay variaciones en términos del esquema de inmunización. Lo ideal son vacunas que se aplican una vez y nunca más. Pero muchas vacunas requieren de un refuerzo. Y este refuerzo está orientado para reforzar, como dice el nombre, la respuesta inmune. Entonces lo que hace es una primera vacunación, permite al sistema inmune visualizar los componentes de la vacuna y empezar a establecer una respuesta inmune contra los elementos de esa vacuna, pero a veces no son suficientemente fuertes como se necesita para poder protegerse contra el virus en 3, 5 años más. Entonces, en esos casos lo que es necesario hacer para varias vacunas es realizar un refuerzo, que es volver a aplicar la vacuna con la idea de que los componentes inmunes que se indujeron luego de la primera vacunación sean reforzados y aumenten a niveles aún más altos y se establezca una memoria más robusta.
una memoria inmunológica que va a permitir al individuo protegerse durante años de una eventual exposición al patógeno. Incluso con estas distintas aplicaciones, estos distintos esquemas, hay duración variable entre para la efectividad de distintas vacunas. Algunas vacunas, su efecto duran solo meses, otros duran años, otros décadas, otros son prácticamente de por vida. Entonces, la duración de la protección depende de una serie de factores que finalmente muchos de ellos son empíricos. ¿Cómo identificamos cuál alternativa es la mejor o la alternativa efectiva? Si existen tantas alternativas, tantas opciones, ¿cómo identifico la alternativa? Bueno, en el fondo, en base a ensayo, a experimentación y aprendizaje, a estudios. Y esto, como les digo, se determina de forma empírica. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es, sin duda, estos estudios. Y estos estudios se basan en distintas nociones, en distintas estrategias. Entonces, obviamente, la estrategia más común, la que uno aborda generalmente de forma primera, es una estrategia racional. Es decir, de forma lógica, si esto induce esto y esto otro induce esto otro, entonces yo debería, o esta estrategia debería ser la que produce el efecto deseado. Sin embargo, como les decía, aquí hay un componente también fortuito o intuitivo, en el fondo, y los resultados favorables a veces se dan con estrategias que no necesariamente son totalmente racionales. A veces se dan simplemente con estrategias alternativas que al evaluarlas se da que la respuesta que producen es muy favorable. A mí me ha pasado en estudios de virus herpes simple que tiempo atrás abordamos una estrategia, una aproximación totalmente distinta a la que están abordando otros científicos, simplemente con la finalidad de evaluar si es que ello inducía algo distinto, todo esto en el contexto de investigación básica del laboratorio, y nos encontramos con que efectivamente esta otra estrategia, que no era la más obvia, era bastante más efectiva que la estrategia que están aplicando la mayoría de los investigadores hasta la fecha. Otra manera de abordar el problema también, o los problemas, es con distintas aproximaciones metodológicas nuevas y tradicionales. Las aproximaciones nuevas son siempre bienvenidas, aumentan las chances, las probabilidades de llegar a un resultado favorable, pero también recordar que las estrategias tradicionales, aquí un reloj moderno versus un reloj tradicional, los dos dan la hora, las estrategias tradicionales también a veces llegan a buen puerto, también dan el mismo resultado, un resultado favorable en términos de lo que se busca. Por otro lado, también hay una serie de investigaciones que se hacen en distintos modelos que permiten adelantarse o proyectar lo que podría ocurrir finalmente en humanos. Obviamente, para pasar a ensayos en humanos, es sumamente importante tener garantías de seguridad e inocuidad. Y esas garantías se dan en contextos de modelos experimentales, como por ejemplo con trabajo en células. Entonces, estos estudios que les comento dan como resultado papers. Ustedes saben, la cantidad de papers que se publican anualmente son enormes, pero de vez en cuando la conjunción de una serie de papers permiten visualizar una estrategia que podría tener viabilidad o que podría ser una estrategia eventualmente efectiva en el contexto de la población, en el contexto de un humano, como una eventual aproximación a una nueva vacuna contra un agente viral. Entonces, lo que quiero mostrarles es los principales tipos de vacunas que existen a la fecha y que se están desarrollando, y que coincidentemente muchas de ellas están siendo aplicadas como estrategias para abordar el problema de este nuevo coronavirus. La primera estrategia que les quiero mostrar, y son todas diapositivas muy simples, de una diapositiva cada estrategia, para no alargarnos demasiado. Una estrategia de las más antiguas, que les mencionaba yo, de las primeras desarrolladas desde mucho tiempo atrás, que es considerada una estrategia tradicional o clásica, que sigue siendo utilizada porque es muy efectiva, es el uso de virus inactivados, o también lo que se conoce como virus muerto. Y esto consiste en el fondo en preparar virus, en producir virus, puede ser un virus que sea silvestre, o sea, el virus circulante,
o un virus atenuado, que luego es convertido en una forma no patogénica, es inactivado a través de tratamientos con compuestos como detergentes. Entonces yo tengo una partícula infecciosa, la produzco, aplico el agente inactivador, y lo que obtengo es muy parecido a lo que tenía inicialmente. Fíjense, globalmente se ve muy parecido, pero esta partícula ha sido inactivada. Ahora es inviable, no es capaz de reproducirse, no es capaz de multiplicarse en el organismo, está muerta, está totalmente inactivada, pero conserva, fíjense, la mayoría de los elementos originales del virus infeccioso. Y por tanto, si yo le presento esto al sistema inmune, que es un virus inactivado no infeccioso, el sistema inmune no va a tener ningún problema en procesar esta partícula viral, en destruirla, y establecer una respuesta inmune contra esta partícula, porque esta partícula está totalmente inactivada, no tiene capacidad infecciosa. Entonces, esta estrategia es ampliamente utilizada, tiene la ventaja que es muy segura, este virus es totalmente inactivado, tiene cero capacidad de replicar, además tiene numerosos antígenos, que son numerosos componentes virales que el sistema inmune puede reconocer. El sistema inmune puede reconocer estos componentes amarillos, el componente ahí morado, puede reconocer estos componentes rojos, hay más componentes ahí. En fondo, globalmente es bastante rico como una muestra, como formulación bastante rica, porque hay muchos elementos del virus que el sistema inmune puede reconocer. Y además, como les digo, ha sido probado efectivo para otras vacunas, como vacuna contra rabia, influenza, polio, etc. Entonces, hay evidencia de que es una muy buena aproximación. Por otro lado, también hay vacunas que son denominadas atenuadas. Esto es un virus debilitado. Entonces, estos virus son viables, tienen capacidad de replicación, pero generalmente solo replicaciones en el contexto de un in vitro, que se llama, en un ensayo en el laboratorio, no en un individuo, no en un organismo completo. Y de hecho, los organismos completos no se pueden multiplicar. Y como no se pueden multiplicar o se multiplican muy mal, no pueden causar enfermedad. Y aquí nuevamente el sistema inmune puede entonces abordar esta partícula, destruirla, desmenuzarla, disectarla y establecer una respuesta inmune contra los distintos componentes, porque esta partícula es incapaz de producir enfermedad. Esto se obtiene muchas veces por pasajes repetitivos. Yo crezco el virus durante mucho tiempo y el virus va perdiendo cosas, va perdiendo elementos, ya no los necesita en un cultivo, entonces los pierde, y al perderlos se vuelve más atenuado. Entonces la ventaja que tiene este tipo de estrategia es que nuevamente la respuesta inmune va a ser contra una gran cantidad de elementos del virus. La inmunidad también generalmente es muy duradera, y también se ha probado efectivo para varios tipos de virus como virus fiebre amarilla, polio, influenza. Es una estrategia también muy probada, muy validada, que es muy utilizada. Aquí un poco mostrarles esquemáticamente o gráficamente qué significa esto que sea atenuado. Bueno, este virus se ve, ¿cierto?, sumamente peligroso, pero no lo es. Fíjense, este es tanque inflable. Entonces, este es el sistema inmune y puede ver el virus como se vería el original, se parece mucho al tanque original, entonces el sistema inmune lo ve como se vería el original, pero este tanque es inofensivo y por tanto el sistema inmune puede analizarlo, estudiarlo, aprender de sus distintas partes y conservar esa información como memoria para cuando se encuentre con el virus original, ya lo conozca por completo y no tenga ningún problema en neutralizarlo e inactivarlo. Lo mismo aquí, se puede considerar que son partículas virales con muy baja batería, ¿cierto?, muy atenuados, sin energía, son incapaces de replicar, o si replican muy poquito, entonces el sistema inmune los puede abordar y los puede destruir sin ningún problema. ¿Cómo se logran estos virus atenuados? Les mencioné, lo que se hace es por pasaje repetitivo y puedo apuntar a bloquear distintos procesos, distintas actividades que son esenciales para el ciclo infectivo del virus. Si yo interfiero con una función de la replicación, este virus obviamente está herido comparado a otro virus, está disminuido en su capacidad infectiva y por tanto va a ser mucho más susceptible a la acción del sistema inmune. Aquí hay otro tipo de aproximación, otro tipo de vacuna, se llama vacuna subunidad, basada en subunidades, no es más que un fragmento del virus. Entonces fíjense aquí, este es el virus completo, tiene varias proteínas, amarillo, naranjo, una blanca y una roja.
Y aquí en esta estrategia lo que se hace es se produce simplemente una proteína, la roja. ¿Ya? Sabiendo que la roja es una proteína evidentemente importante, se decide producir solamente la proteína roja y presentarle la proteína roja al sistema inmune y decirle al sistema inmune, contra esta proteína hay que generar anticuerpos. Entonces, cuando se encuentre el sistema inmune con la partícula completa, va a tener anticuerpos contra la proteína roja y va a poder entonces bloquear el virus completo. Esta proteína roja se produce en distintos sistemas, hay distintos organismos que pueden producir la proteína totalmente en ausencia de virus, son fáciles de producir y son también muy seguras. Se quedó pegado, discúlpenme. Ahí. Y esto ha sido probado de forma efectiva para algunas vacunas, algunas estrategias como la vacuna contra papilomavirus, y prontamente también se espera que sea parte de la vacuna contra varicela zoster que les mencioné. Luego también hay vacunas que son aún más simples. Entonces, si estamos simplificando el virus, ¿cierto? Que es material genético, y capa lipídica, proteína, lo estoy simplificando a una subunidad proteica, existe aún una vacuna más simple que es tomar un segmento de esta proteína. Y esto es lo que se denomina un péptido. Entonces aquí tengo simplemente algunos aminoácidos de variable largo, muy acotado, que forman parte de la proteína roja, que forma parte de la proteína de superficie. La ventaja es que son fáciles de producir. Esta es la penúltima estrategia que se utiliza para producir virus recombinante, para producir, perdón, vacuna, consiste en un virus recombinante, que es un virus modificado. Entonces, lo que hago es, ocupo este virus azul, este es un virus distinto al SARS-CoV-2, es un virus que yo conozco, un virus que sé que no causa daño, sé que el sistema inmune lo puede procesar sin ningún problema, totalmente inocuo. Y lo que hago es que a este virus ahora le pongo la ropa, la chaqueta del virus de interés contra el cual quiero hacer la vacuna. Entonces le pongo, fíjense, le pongo sombrero de SARS-CoV-2, pero en sí este virus no es SARS-CoV-2, sino que es un virus totalmente procesable, digerible, presentable por el sistema inmune, pero aprovechándose de esas cualidades, le incorpora esta proteína de SARS-CoV-2. Entonces, cuando el sistema inmune se encuentre con SARS-CoV-2, ya conoce esa proteína roja, y lo conoce en un contexto en el cual puede establecer una respuesta inmune, y por tanto podría conferir protección. Actualmente no hay vacunas de este tipo que estén siendo aplicadas a nivel mundial, pero sí hay una serie de terapias que utilizan esta estrategia para combatir, por ejemplo, cáncer. Entonces aquí hay una serie de nombres, la verdad, que no hacen más que, en el fondo, reforzar la noción que les comenté, que es un virus, en el fondo, que ha sido modificado para una finalidad de interés. Un virus que es inocuo, pero tiene componentes ahora que son útiles para combatir, en este caso, por ejemplo, cáncer. También está esta estrategia, en la cual no estoy vistiendo un virus atenuado con el sombrero de SARS-CoV-2, sino que estoy vistiendo una bacteria atenuada con el sombrero de SARS-CoV-2. Entonces tomo una bacteria que no tiene nada que ver con el virus, y esta bacteria de hecho es totalmente procesable, nuevamente totalmente lidiable por parte del sistema inmune, pero le he sumado el fondo de sombrero de SARS-CoV-2, entonces el sistema inmune, cuando procese esta bacteria, de pasada también va a generar elementos inmunes contra esta proteína SARS-CoV-2. Entonces, esta ha sido evaluada en múltiples modelos preclínicos y está muy escrito en la literatura con resultados muy favorables, pero aún no hay estrategia de este tipo en forma de vacuna. Aquí también está la última estrategia como vacuna, de las más conocidas que existen en la actualidad. Se basa en vacunas a base de ácidos nucleicos, puede ser a base de ADN o ARN, y esto en el fondo es material genético que codifica para elementos virales. Entonces, un elemento genético clásico es el plasmidio, que es ADN doble hebra circular, dentro del cual hay secuencia específica para distintos elementos, dentro de los cuales uno de estos elementos es el material genético de interés, que es el gen, en el fondo, que codifica la proteína del virus, que se incorpora dentro de este plasmidio, que aquí circularizado, y luego lo que hago es inyectar este ADN o ARN en la persona, y es la célula del mismo individuo el que produce la proteína del virus contra el cual el sistema inmune va a reaccionar.
Y este ADN puede ir desnudo, así directamente, o puede ir incorporado dentro de lo que se denomina liposomas, que son, en fondo, una combinación de lípidos con material genético en su interior. Eso que ven ahí es material genético. Esta estrategia es bastante novedosa, bastante nueva. La idea está circulando hace mucho tiempo, muchos años, diría unas 2 décadas, que se ha avanzado mucho en esta área, pero hasta la fecha nunca había habido oportunidad de hacer una vacuna en base a ADN o ARN, y eso está cambiando ahora. 2 de las estrategias que les voy a mostrar contra SARS-CoV-2 están justamente basadas en esta estrategia de una vacuna a base de ADN o una estrategia de vacuna a base de ARN. Entonces, finalmente se materializó se está materializando, vamos a ver obviamente qué resultados da esa aproximación, pero se está materializando la evaluación de una vacuna de este tipo en el contexto de una infección viral. Puedo comentar también que dentro de las vacunas, muchas veces las vacunas traen consigo adyuvantes. Adyuvantes son compuestos inmunogénicos. Y compuesto inmunogénico se entiende por ello un compuesto que potencia o robustece la respuesta inmune. Entonces, existen de múltiples naturaleza, lipídico, algunos son hidróxidos, y en fondo lo que hace es potenciar la respuesta inmune. Entonces, si es que, por ejemplo, la proteína subunidad por sí sola no genera mucha respuesta inmune, lo que se puede hacer es combinar con este componente, y eso hace que la respuesta inmune ahora sea mucho más sólida contra la proteína del virus, y se establezca una buena memoria inmunológica contra esa proteína. Entonces son elementos que acompañan a los elementos específicos del virus, y lo acompañan para robustecer la respuesta inmune y para dar una buena memoria inmunológica. Ya, entonces tenemos el diseño, una estrategia, uno puede decir, tenemos un arsenal de estrategia, entonces uno puede decir, ya, contra SARS-CoV-2, exploremos la estrategia en base a su unidad. Entonces voy a elegir una proteína del virus, la voy a producir de forma recombinante, la voy a probar en mis modelos preclínicos, y luego obviamente la pregunta es si es que puedo evaluar esto ahora en humanos. Y la respuesta a eso es, primero, sí o sí, deben realizarse una serie de ensayos de caracterización química de la vacuna. Entonces, ¿qué significa caracterización química? Bueno, un análisis exhaustivo de la materia prima. O sea, todo componente, todo elemento que se usa para hacer una vacuna, hoy en día debe ser trazado hasta su fuente. Y, en general, no puede haber elemento o material animal, y menos aún humano. Y esto con la finalidad, sin duda, de garantizar la seguridad de la vacuna. Entonces, todo elemento, todo sal, plástico, o lo que sea que se usa en el proceso de producción de la vacuna, debe ser trazable hasta su origen, para garantizar que no haya haber nada que pueda tener efectos adversos en la salud de la persona. Eso por un lado, en el proceso de manufactura, pero luego de manufacturar el producto, manufacturar la vacuna, lo que se hace es la vacuna se analiza de forma exhaustiva. O sea, no solamente de forma exhaustiva lo que entra, sino también de forma exhaustiva lo que sale del proceso de producción. Y esto que les muestro aquí son una fracción de los tantos equipos que se utilizan para analizar qué es lo que hay dentro de cada tubo. Y eso que hay dentro de cada tubo debe estar detalladamente caracterizado, ¿ya? Y hoy en día contamos con herramientas espectaculares que realmente nos permiten determinar con lujo de detalle qué es lo que hay dentro del tubo, y si es que hay lo que nosotros esperamos. Y además, del fondo de trazabilidad de elementos para producir, como el análisis del elemento producido, debe ir acompañado con cada vacuna una carpeta de la historia de esa vacuna. En el fondo, desde sus inicios, con experimentos que se hicieron en el laboratorio, con después la caracterización, la trazabilidad del proceso de manufactura, la caracterización química a la salida del proceso de manufactura, todo eso debe ir en un dossier de la vacuna. Y esto con el fin de dar trazabilidad y seguridad, que es lo más importante, a las vacunas que se van a evaluar eventualmente, insisto, en humanos. Entonces, teniendo toda esta colección de estudios preclínicos, que además están desglosados, no entro en mucho detalle, porque lo vamos a ver en los estudios clínicos humanos, pues también en estudios preclínicos hay estudios de seguridad, de inmunogenicidad, de efectividad.
con todos esos ensayos, más todo lo que les mencioné anteriormente de caracterización química. Luego, esto pasa por una revisión de una entidad regulatoria, que va a evaluar sobre todo seguridad, y luego también pasa por comités de ética y seguridad que van a determinar si es que corresponde o no pasar a un estudio clínico. Esto está sumamente también regulado por distintas entidades independientes que velan por la seguridad y lo idóneo del estudio propuesto. ¿Ya? El mundo de vacunas es muy difícil, es muy largo, y por eso tarda tantos años. Además, es posible, es recomendable y es posible observar o ver detalles de cada estudio clínico que se está realizando a través del registro del estudio clínico en una página web que aquí se llama clinicaltrials.gov, que permite ver los detalles de los estudios clínicos en curso. Y uno puede ir a esa página y ver quién está haciendo el estudio clínico, qué tipo de estudio clínico es, qué número de participantes hay, etcétera, etcétera. ¿Ya? Incluso cuáles son las definiciones de seguridad, homogeneidad, eficacia. Entonces, sumamente transparente también en mostrar qué es lo que está haciendo, quién lo está haciendo y cómo se está haciendo. Esto es clave para, en fondo, también tener la confianza de las personas para la adhesión a vacunas. Entonces, bueno, teniendo todo esto ya establecido, vamos a entrar en la recta final de la presentación y en fondo ver las fases clínicas que se realizan para vacunas. Entonces, vimos aquí estudios preclínicos, todo lo que se hace en el laboratorio, y luego recién de lo que les mencioné, de una revisión exhaustiva del proceso de manufactura, el historial de la vacuna, como las propiedades de la vacuna, y luego la revisión por un ente regulatorio y de un comité de ética y bioseguridad, recién se puede pasar a estudios clínicos. Y este se divide en 4 estudios clínicos, 4 fases: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Bueno, ustedes, una característica que diferencia un poco esta fase es el número de participantes. Aquí un bajo número de participantes, decenas, aquí a lo más centenas, aquí algunos miles, y esto es un seguimiento a lo largo del tiempo para garantizar que todo marcha bien. Entonces la fase clínica 1 es la primera de los estudios clínicos, como les digo, es de pequeña escala, involucra generalmente decenas de personas, no más. Lo que evalúa sobre todo es seguridad, es el parámetro principal de evaluación en fase clínica 1. Para tranquilidad de la población, en el fondo, hoy en día se ha establecido que incluso para enfermedades que se dan en países menos favorecidos, si la vacuna está siendo creada en un país, por ejemplo, desarrollado, la fase clínica 1 se realiza en el país donde se está realizando o desarrollando la vacuna. Entonces, la vacuna se está desarrollando en Europa para una enfermedad que se da principalmente en el continente africano. La fase clínica 1 de evaluación de seguridad se hace en Europa. Entonces, eso es algo también sumamente importante porque, en el fondo, es el mismo país donde se produce el que tiene que garantizar que la vacuna es segura en su población antes de transferirla tal vez a un país menos favorecido. Entonces, el fuerte o el componente principal de la fase clínica 1 es seguridad. Esos elementos, el foco está centrado en la seguridad de la persona. Y luego lo que se puede hacer, además, mediante las muestras que se colectan, uno puede ver algunos parámetros de inmunogenicidad. Estos parámetros de inmunogenicidad se refiere a cómo está respondiendo el sistema inmune ante la vacuna, si que hay una respuesta inmune. La fase clínica 2 es un grupo más grande, se evalúa ahora en un grupo más grande. Ustedes ver ahora se comportó bien en un grupo pequeño, veamos cómo se comporta en un grupo un poquito más grande, y aquí nuevamente el foco va a estar principalmente en la seguridad. Entonces aquí aumenté un poco el tamaño de la letra, inmunogenicidad, porque ahora, si bien el foco nuevamente es principalmente seguridad, también estoy enfocándome y viendo si es que la vacuna induce lo que yo creo, o a lo cual está diseñada que induzca, que son, por ejemplo, estos anticuerpos. ¿Ya? Porque de poco sirve que sea muy segura si es que no induce los componentes inmunes que van a proteger a la persona contra la infección. Entonces también hay que estudiar ese parámetro. Luego la fase clínica 3 es un estudio de bastante más grande, son ya miles de individuos, y lo que se hace aquí, el foco principalmente está en
ahí me quedo, me quedo en la fotografía, está en la eficacia. Entonces sigue siendo seguridad también un componente esencial del estudio clínico. La multiplicidad baja un poco el énfasis, sigue siendo importante, pero ahora agrega un nuevo factor, que es ver si la vacuna es eficaz o no. Entonces, con la convicción de que es segura por fase clínica 1 y 2, además de seguir viendo en fase 3 su seguridad, yo voy evaluando aspectos también de la respuesta inmune que induce, y ahora voy evaluando también si tiene aspectos de eficacia. Necesito saber si la vacuna sirve o no sirve para proteger contra el virus que quiero que proteja. Y finalmente existe una fase clínica 4, que es una fase de seguimiento, que dura años de años. O sea, una vez que una vacuna pasa una fase 3 y es aprobada para su uso, luego existe un seguimiento en el tiempo, de todos modos, para asegurar que esta vacuna se está comportando como debe comportarse. O sea, que tenga seguridad y eficacia. Que nunca deje de ser segura, y que, obviamente, si se sigue, aquí también falta otra falta de ortografía, si se está aplicando, que obviamente mantenga su eficacia. Hay distintas razones por las cuales la eficacia podría variar. El virus podría mutar de un año a otro, que es el caso de influenza. Entonces, una vacuna de un año no va a servir el otro año, entonces es importante ir haciendo seguimiento también de la eficacia. Vamos a hacer SARS-CoV-2, que es un tema de actualidad, ¿cierto?, que nos convoca también en términos de cuáles son los avances en torno a este virus. Entonces, este es un nuevo coronavirus humano que está emparentado con otros coronavirus, está emparentado con dos coronavirus que son también bastante severos en patología, SARS y MERS, pero también está emparentado con una serie de otros coronavirus que son de circulación bastante frecuente en la población humana. Están presentes, de hecho, en alta prevalencia o alta incidencia, y han tenido poca atención dentro de todo, porque son virus que no producen enfermedad muy grave. Muy poca gente fue interesada por estos coronavirus, y por tanto, generalmente ni se mencionan en los meses invernales, porque no era un virus que preocupara tanto como otros virus respiratorios. Este virus, produce COVID-19. COVID-19 es la enfermedad producida por SARS-CoV-2, una neumonía severa, que está asociado también a una serie de síntomas de distinta índole, bastante amplio la cantidad de síntomas que puede tener una persona. Puede ser además sintomática o asintomática. Cuando es sintomática hay síntomas más comunes, pero también hay otros síntomas menos comunes, y eso se han ido descubriendo en el corto tiempo, a medida que vamos conociendo este virus. Y algunas particularidades que me parece importante destacar es que gran porcentaje de los individuos es asintomático. Y eso realmente es totalmente inesperado, que haya tanta diferencia entre un individuo u otro. Que un individuo sea sumamente grave la enfermedad y el otro individuo sea asintomático, que nunca se enteraron que estuvieran enfermos. Por otro lado, también es bastante sorprendente el que no afecte a niños, en su mayoría. Se ha reportado en el último tiempo algunos casos de un síndrome inflamatorio multisistémico muy grave en niños, pero en una frecuencia sumamente baja. Entonces, por un lado también, nuevamente, en niños principalmente se sabe que produce poca enfermedad. No está muy claro si es por menor infección o menor sintomatología, pero por otro lado también en algunos casos, con muy baja frecuencia, se da esta enfermedad que es bastante grave y bastante preocupante. El otro aspecto bastante sorprendente es que la circulación no deja de ser alta en meses de verano. Lo están experimentando en el hemisferio norte en este momento, ha bajado un poco, pero este sin duda no es un virus de comportamiento clásico de meses invernales, como otros virus respiratorios, sino que también tiene alta circulación en verano. Y lo otro también es que tiene bastante buena resistencia a condiciones ambientales. Han visto probablemente una serie de noticias en torno a esto, de que el virus puede durar horas y horas sobre superficies de tipo metal, de tipo cartón, lo cual es sumamente preocupante y nos tiene a todos preocupados en lavarnos las manos, porque las superficies pueden quedar contaminadas por largos periodos con este virus. ¿Qué hay dentro de SARS-CoV-2 en más detalle? Bueno, es un virus envuelto, tiene una bicapa lipídica,
tienen esta proteína de superficie que es bien predominante, que se llama la espiga, la espícula, la proteína S. Tiene otras proteínas que se ven desde la superficie, como la proteína M, la proteína HE y la proteína E. Y en su interior tiene un material genético a base de ARN en sentido positivo, ¿ya? Un ARN monohebra. Este ARN monohebra codifica, tiene un tamaño aproximadamente de 30.000 letras, y codifica para 29 proteínas. Esto es relativamente un gran número de proteínas. Otros virus, la verdad los virus son sumamente diversos entre sí. Hay virus que expresan 9 proteínas, otros expresan 70 proteínas. Este es un virus intermedio que expresa igual un número no menor de proteínas, 29 proteínas, de las cuales solo 4 son estructurales y 25 no estructurales. Entonces, cuando digo 4 estructurales, es que si yo miro la partícula, yo puedo contar 1, 2, 3, puedo contar las proteínas que hay en el virión, y son relativamente pocos, son la minoría respecto a las proteínas totales que puede producir el virus. Entonces, ¿dónde o cuándo se producen las otras 20, perdón, las otras 25? Solo cuando están dentro de la célula que infecta, ¿ya? Y ahí es donde generan, en el fondo, una serie de efectos que aún no sabemos y que debemos descubrir. Entonces, por ejemplo, acá les muestro 4 de estas 25 proteínas, para la cual esta, por ejemplo, que se llama NCP1, ya se sabe un poquito qué es lo que hace. Se sabe que sabotea la respuesta antiviral de la célula. Entonces, ese es un blanco, es un elemento viral que quisiéramos atacar porque está jugando un rol negativo sobre la capacidad del sistema inmune de reconocer la célula infectada. Por otro lado, sí, está esta proteína que no se sabe en absoluto qué rol juega, una proteína de misterio. Entonces, se va a requerir meses o años hasta que descubramos cuál es el rol de esta proteína y las tantas otras que le mencioné que existen que quedan por conocer, y cuál es su rol dentro de la célula y qué rol juega en la evasión de la respuesta inmune. Aquí hay otra que sí conocemos, que actúa como una tijera, y aquí hay otra que sí se sabe más o menos qué hace, que ayuda a camuflar el material genético del virus. Entonces, sin duda, a medida que vayamos conociendo estas distintas proteínas, su estructura, podemos pensar en drogas que vayan específicamente a inhibir o a interferir con la función de esas proteínas, pero a la fecha, lamentablemente, no contamos con esas drogas antivirales. Y por tanto, una solución, una salida a esta epidemia, a esta pandemia, es el contar con una vacuna contra este virus. Y una pregunta que ha surgido una y otra vez es ¿cuándo contaremos con una vacuna contra SARS-CoV-2? Y la verdad, la respuesta ha sido bastante, bueno, la respuesta no la tiene nadie, ¿cierto? La respuesta se va a saber, ojalá, a comienzos de 2021. Pero por suerte, yo lo que les puedo contar, lo que he preparado la diapositiva siguiente, es que existen una serie de iniciativas que están avanzando y que están progresando hacia la obtención de una vacuna. Entonces, la OMS, a través de esta página, constantemente, cotidianamente, está actualizando las distintas estrategias de vacunas que están en desarrollo y va indicando también en qué etapa de desarrollo se encuentran. Entonces, aquí quiero que nos concentremos en la parte azul. Dice, estas son las estrategias, son 16 a la fecha. Al día de hoy hay 16 vacunas que están siendo probadas en estudios clínicos, lo cual es muy positivo. Han pasado toda la etapa de preclínica, ha pasado toda la parte de regulatorio del proceso de manufactura, todo el proceso de caracterización química, de asegurar su composición. A la salida del proceso de manufactura, han postulado a estudios clínicos y han sido aceptados por entes regulatorios y por comités de bioética, y se encuentran actualmente en estudios clínicos de distintas fases en humanos. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias? Bueno, hay uno que es en base a vector viral no replicativo, que es el virus atenuado, lo vimos. Partícula viral inactivada, también lo vimos, estrategia clásica. Subunidad de proteína, también lo vimos. Estrategia base de ARN y estrategia base de ADN, también lo vimos. Entonces, fíjense que hay gran diversidad en las estrategias. Aquí yo mencioné 16, acá hay solamente 5, porque algunas se repiten en estrategia, ¿ya? Pero en sí van a tener obviamente pequeñas diferencias entre ellas, pero la estrategia global son estas 5, lo cual es muy, muy bueno que sean distintas, porque significa que hay más chance de que una de estas pueda dar con la vacuna deseada. Y aquí están las etapas en las cuales se encuentran, actualmente en fase 3,
que es la prueba de efectividad, actualmente fase 1-2, que es seguridad, inmunogenicidad, inmunogenicidad, y está recientemente recién entrando en fase 1. ¿Qué significa? Acá está resaltado la distintas fases. ¿Qué significa que estén actualmente en esa fase? Bueno, hay que ver el vaso medio lleno. Significa que esta aproximación, por ejemplo, ya se demostró que es segura e inmunogénica. Esta ya se mostró que es segura, y esta, bueno, está en etapa inicial. Pero aquí hay avances, hay muy buenos avances. Ya se han mostrado elementos, aspectos esenciales para que una vacuna pueda avanzar en su desarrollo y pueda eventualmente dar con una solución. Por otro lado, también les quiero mencionar que en esta misma lista de la OMS se indican todas aquellas vacunas o potenciales vacunas que están en estudio preclínico. Fíjense las fechas, son 125 estrategias. O sea, muy positivo. Hay mucho esfuerzo de la comunidad científica, hay mucho esfuerzo también por parte de los estados alrededor del mundo de apoyar para que haya producción o distintas estrategias de vacunas. La gran pregunta que uno se hace, o que nos hacen frecuentemente los científicos, ¿cuál será exitosa? No sabemos. No sabemos, esto es empírico. Sabemos todo lo que tenemos que hacer para llegar a evaluarla de la manera más segura, más controlada, y que nos dé resultados que sean robustos, nos digan, bien, sabemos que no funciona, estamos seguros que no funciona, o sabemos que funciona y estamos seguros que sí funciona. Pero cuál va a funcionar, realmente a la fecha no sabemos. Pero sí sabemos que entre más estrategias hayan en curso, mejor, porque más chances van a haber de que una de esas vacunas sea la efectiva. Ojalá sean varias, ojalá no sea una, sino que sean varias las estrategias que funcionan. Ojalá hayan 4 o 5, porque eso sin duda va a ayudar también a una mayor disponibilidad de la vacuna. ¿Qué pasa si solamente una funciona? Imagínense, esa única que funciona hay que producir ahora cantidad suficiente para el mundo entero. Y eso en sí ya es un enorme desafío. En cambio, si funcionan varios a la vez, podemos aprovechar las capacidades de manufactura de estas distintas vacunas para producir millones y millones de vacunas para abastecer a la población mundial. ¿Quiénes van a recibir las vacunas primero? Es un gran debate, una pregunta que se levantó muy tempranamente al inicio de la pandemia, que afortunadamente ha tenido respuesta por parte de los líderes mundiales de distintos países. Y de hecho está esta iniciativa, Gavi, hay otras más también, hay varias más, que están enfocadas a que se hagan acuerdos o se hagan compromisos mundiales respecto a una distribución equitativa y oportuna de la vacuna a todo el mundo, independiente de la situación económica de los países. Obviamente que sea y de hecho, en algún caso se ha planteado que esta vacuna ojalá llegue primero a los países menos favorecidos, los que tienen menos capacidad de implementar de forma óptima distanciamiento social, o que tengan recursos suficientes como para comprar material que les permite protegerse de la infección. Bien, la última diapositiva. Es muy importante reforzar que mientras no haya una vacuna que sea aprobada y efectiva, debemos aplicar o atenernos en fondo a las herramientas o estrategias que sí tenemos disponibles para combatir este virus. Uso mascarilla, lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico, ojalá no social, sino físico. No nos distanciamos, somos entes sociales, pero sí mantenernos a una distancia prudente que evite la transmisión de estas gotas que podrían estar potencialmente infectadas con SARS-CoV-2. Dejo aquí la presentación. Muchas gracias por su atención y encantado de responder preguntas, consultas o de conversar con ustedes. Doctor Pablo, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Comentarle que estamos conectados y nos están siguiendo desde nuestra transmisión por Facebook, desde Argentina, Ecuador, Colombia, España y por supuesto varias regiones de Chile. Antes de pasar a unas cortas preguntas, quisiera dar paso a la profesora Marlene Morales Choque, coordinadora institucional del programa ISEC-UTA de la región de Arica y Parinacota y la región de Tarapacá, quien quiere agradecer este seminario que ha sido para todos tan provechoso. Profesora Marlene Morales. Profe, enciende tu micrófono.
Ya. Primero quiero saludar a Pablo por la excelente presentación, por la claridad en que presentan estos términos que de repente no son muy conocidos, y yo creo que esto va directamente a los estudiantes, puesto que nuestros profesores, que a pesar de todo, se han dado el tiempo de aprender, actualizarse, de manera que nuestros estudiantes puedan ser motivados para que ellos aprendan a entender el mundo en que vive, aprendan a conocer la naturaleza sin dañarla, y por sobre todo a que desarrollen ciertas habilidades científicas y puedan ser futuras personas que, además de entender el mundo en que vive, además de entender que luego van a poder, ¿no es cierto?, también a lo mejor encontrarse con otras situaciones de crisis, pero sí van a poder levantarse. Por lo tanto, estamos tremendamente agradecidas por habernos honrado con esta presentación, porque sabemos que en tiempos de crisis el tiempo es escaso y preciado, pero aún así hemos tenido la oportunidad de escuchar de primera fuente qué es lo que está haciendo un científico, de primera fuente qué es lo que cómo se trabaja en ciencia. Este programa a la cual estamos adscritos, que es el programa ISEC, Indagación Científica para la Educación en Ciencia, tiene esta línea de encuentro con científicos. Y en esta oportunidad, este encuentro con científicos ha sido de tratar un tema que es relevante al tiempo que estamos hablando, ¿no es cierto?, y que estamos viviendo. De tal manera que quiero nuevamente agradecer por habernos honrado con esta presentación y el tiempo que ha sido dedicado a tantos profesores que en estos momentos están en distintos lugares y que se están conectando de distintas maneras, pero estamos aquí juntos para poder aprender y salir adelante a pesar de todo. Muchas gracias, Pablo. Encantado, encantado. Ustedes, profesores, son la puerta de la llegada al estudiante, y necesitamos que los jóvenes estén informados, bien informados de cosas tan importantes como las vacunas, sobre todo en tiempos donde necesitamos que las vacunas se usen para evitar enfermedades que son prevenibles. Y por tanto la información, el conocimiento ayuda sin duda a la toma de buenas decisiones. Estoy muy disponible a preguntas o conversaciones si quieren. Doctor, hemos sabido que con el tema de las vacunas se han generado una serie de temores. Ante eso, nos pregunta la profesora Verónica Pacha Alfaro, profesora de Educación Rural, dice, ¿qué hacer o cómo actuar frente a una madre que se niega a ponerle vacunas a su hijo en el momento del retorno a clases? Sí, lamentablemente ha habido mucho movimiento a nivel mundial que están haciendo un gran daño a la salud pública de los distintos países al no recomendar el uso de vacunas. Y lamentablemente, en el fondo, esas aseveraciones no están basadas en evidencia científica. Y la manera de combatirlo es con información, con los datos científicos. Y ahí es donde a veces hay dificultad, porque hacer la bajada de esos datos científicos no es muy fácil, no es muy digerible para algunos. Lo que puedo comentar es que a la fecha, sin duda, la cantidad de estudios que en fondo demuestran la seguridad de la vacuna o que desmienten ¿cierto? Los dichos de no seguridad de las vacunas son por lejos mayores a los detractores. Y por tanto, citar generalmente ese tipo de antecedentes, yo creo que es importante para que la persona también busque
de forma responsable y de forma lo más rigurosa posible la información de primera fuente, de una fuente confiable, la pregunta que pueda tener, o la duda que pueda tener respecto a la seguridad vacuna, porque se va a encontrar con una fuente fidedigna de que los beneficios de la vacuna sin duda superan con creces los riesgos que pueden tener. Y además, como decía anteriormente, respecto a algunos dichos de algunas fuentes, en fondo, no confiables, o que la verdad uno no sabe cuál es el interés real que tienen, el argumento contra eso es que existe más evidencia hoy respecto a que esos dichos antiguos, anteriores, eran falsos. Yo también lo que a veces sirve como ejemplo es esa madre que no quiere vacunar a su hijo, la verdad, en cierto modo también está cursando una injusticia con su hijo porque ella fue vacunada. Ella sí se benefició del poder de la vacuna, sus padres confiaron en las vacunas y la vacunaron y la protegieron de la enfermedad, y ella ahora no está dando ese mismo derecho a su hija o su hijo. Y en cierto modo eso es injusto porque no está dando el mismo derecho a la salud al cual ella accedió. Bien, Karen Moraga tiene una pregunta. ¿Quisieras hacerle tú misma la pregunta al doctor, Karen? Bien, no la ha dejado por el chat. Dice así: hace 2 días el MinSal confirmó que China habría hecho la invitación para participar en la fase 3 de la prueba para la vacuna del COVID. ¿Qué efectos puede tener esta situación para nuestro país? ¿Cuál es la opción de la comunidad científica al respecto? Con país se refiere a Chile. ¿Cuál es la opción? Sí. Bien, bueno, uno de los aspectos positivos, dentro de todo lo negativo que atrae consigo esta pandemia, es que ha existido una colaboración científica enorme en el mundo para tratar de buscar una solución o resolver este problema. Y como principio básico, por ejemplo, todas las publicaciones que tienen que ver con SARS-CoV-2 son gratuitas, están disponibles de libre acceso. No hay ninguna que sea bajo necesidad de una suscripción a una librería, y la información ha fluido muy abiertamente entre países y entre científicos para justamente colaborar en ese ámbito. Entonces, esa misma línea es lo que está ocurriendo ahora, es quienes están muy avanzados en el desarrollo de vacunas han abierto la posibilidad de colaborar en torno a la evaluación de efectividad de esas vacunas. Y en algunos casos, por el hecho de que en los países donde se desarrolló esa vacuna, han disminuido dramáticamente el número de casos, la incidencia de casos de SARS-CoV-2, al punto de que no se puede evaluar la vacuna porque no hay virus circulando. Entonces, no puedo evaluar cuál es la efectividad de esa vacuna si es que en el fondo la persona no está en un contexto donde está circulando el virus. Entonces, de ahí nace la necesidad de algunos países europeos o asiáticos de buscar colaboraciones con países que están pasando por periodos de alta efectividad, donde sería posible evaluar esas vacunas y así contribuir de forma al mundo respecto a la posible disponibilidad de una vacuna. Y esta interacción de colaboración es recíproca, no solamente de Europa y Asia con Latinoamérica, sino también es al revés. O sea, también se están desarrollando vacunas contra SARS-CoV-2 candidatas en Latinoamérica, y estas sin duda también necesitan del apoyo, de la colaboración de los países del hemisferio norte para producir la vacuna y también para probarlas muy probablemente cuando allá sean los meses invernales. Entonces, esta colaboración es clave para que salgamos todos de esta epidemia, esta pandemia, porque no hay otro modo de salir, para que no se extienda más allá de lo que esperamos sea, ojalá, un año para el cual podamos contar con una vacuna. Por otro lado, este tipo de colaboraciones generalmente va asociado a un acceso oportuno a la vacuna. Dado la colaboración,
esta colaboración en el fondo se materializa también en que de resultar positiva esa vacuna, de ser una vacuna efectiva, el lugar donde realizó ese estudio puede acceder de forma garantizada o prioritaria a esa vacuna, por la colaboración en sí que se estableció. Ante la primera pregunta, la profesora Verónica Pacha comenta: muchas gracias por los argumentos, doctor. Ahora sí que puedo responder con más seguridad y firmeza a las negativas de mis apoderados. Qué bueno. Bien, Andrea Sí. González, tú querías hacer una pregunta al doctor. Hola, primero buenas tardes, disculpe si se escucha mal, pero ando con mascarilla porque tuve que salir de mi casa. ¿Me escucha, cierto? Sí, súper bien. Ya, tengo varias preguntas. La primera es que usted habló al principio de unas vacunas que se podían inocular, poner después de que ya uno se había infectado, como el ejemplo que dio de un herpes que afectaba a los adultos mayores. Sí. La pregunta, yo sé que eso, por ejemplo, también se puede aplicar con el papiloma, que uno se puede vacunar hasta los 45 años, creo, más o menos. La pregunta es por qué se produce la inmunidad con la vacuna y no la inmunidad natural si ya se infectó con el patógeno. Ya, muy buena pregunta. Eso está dado justamente por este componente que los virus tienen factores de virulencia. O sea, la infección natural, el virus como está activo, está viable, es un virus patogénico. El virus codifica en su genoma genes que a su vez codifican para proteínas que pueden interferir con la función del sistema inmune. Entonces van a tender a tratar de que el sistema inmune no lo reconozca, o que no vea las proteínas del virus, o cuando las vean la respuesta no sea efectiva, sea una respuesta, desvíe la respuesta hacia un tipo de respuesta que no es óptima. Y lo que va a hacer la vacuna ahí cuando es aplicada a la persona es, en fondo, entrenar correctamente el sistema inmune, independiente de la presencia del virus. La vacuna por sí va a traer los elementos para los cuales se va a generar un componente inmunológico que sí van a atacar el virus silvestre, y los va a entrenar para que hagan esa labor independiente de la existencia de estos factores de virulencia. Entonces, en fondo, la vacuna puede sobreescribir en lo que está haciendo el virus sobre la persona en ese momento. Mi otra consulta, doctor, va por el lado de que usted habló también sobre la inmunidad pasiva y decía que a través de sueros se pueden tener, ¿cómo dijo que se llamaban? Antídoto. Uh-huh. Bueno, los anticuerpos imagino que también están dentro de ese rango. Yo he escuchado que se ha aprobado, de hecho, el tema, hay una clínica contra el cáncer en Santiago que está probando el tema de inyectar suero de pacientes infectados antes de con coronavirus. ¿Esa por qué no sería como una opción viable de inmunidad? Y eso. Sí, no es tan viable porque los anticuerpos que se inyectan duran aproximadamente un mes, no duran mucho más que eso. Entonces la persona tendría que ser inyectada de forma mensual y requiere de este producto que es de origen humano, en el fondo que requiere de una persona que esté dando sangre, esté dando suero, para poder repetir estas inmunizaciones de forma continua. Entonces, de ahí que generalmente está reservado para gente que realmente lo necesita, que está en una situación bastante crítica, para el cual ningún otro tratamiento paliativo está dando solución. Ahí se aplica este suero con la idea de que pueda ser eficaz. Lo que se ha observado es que entre antes se entregue mejor, que tal vez se refiere un poco a lo que tú mencionas. Entre antes se aplica, más efecto tiene. Porque ya no ocurrió tanto daño en el tejido pulmonar, por ejemplo, producto del virus mismo, que también contribuye a que la persona finalmente pueda fallecer. Muchas gracias, muy clarito todo, muy buena su presentación. Encantado. Bien, tenemos tiempo para una pregunta de los participantes por Zoom, para dar paso a una única pregunta de los que nos están siguiendo vía Facebook. ¿Alguien de la sala quisiera hacer alguna pregunta? ¿Yo? Katy, buenas tardes. Sí, Beatriz. Perdón, el profesor que le estuvimos al mismo tiempo.
Me gustaría saber si en Chile hay avances al respecto con las vacunas, porque en noticias ha salido que en la Universidad Católica había un profesor que tenía como digamos, la secuencia, ¿no es cierto?, genética del virus. ¿Eso ha ayudado en Chile algo? Y la otra pregunta es, ¿por qué no han resultado las medidas adoptadas por el MinSal y ha aumentado tanto, ¿no es cierto?, esta pandemia en Chile? Ya, buena pregunta. Respecto a la primera, la secuencia está disponible desde enero, la secuencia del virus. Fue publicada abiertamente por la comunidad científica como una manera de contribuir al avance rápido en torno a una respuesta antiviral o vacuna para combatir el virus. Y efectivamente desde la Universidad Católica hay un grupo de investigadores, entre los cuales yo participo también en ese grupo de investigadores, en el cual estamos desarrollando localmente desde Chile aproximaciones también de tipo vacuna contra este virus. No estamos tan avanzados, evidentemente, como los demás ejemplos que les mostré el día de hoy. En general, la ciencia es bastante lenta, los ensayos experimentales son largos, y por tanto vamos avanzando y seguiremos avanzando. Encontramos que es sumamente importante, como les decía, que hayan la mayor cantidad posible de estrategias posibles. Y nosotros de hecho estamos abordando varias estrategias para que ojalá alguna de ellas pueda contribuir también a estas otras estrategias para encontrar alguna solución contra este virus. Respecto a su segunda pregunta, lamentablemente no lo sé, es cierto, una gran pregunta que todos se realizan, que en parte te respondía, obviamente por un aspecto social, de que mucha gente tiene que salir sí o sí día a día para buscar su sustento, y por tanto se expone a una infección. ¿Por qué ocurre esa infección igual a pesar del uso de mascarilla, de medidas recomendadas? No lo sé por qué está ocurriendo tanto. No sé si será porque no se están implementando esas medidas. En otros lados se ha mostrado ser bastante efectivo. El uso de mascarilla es sumamente efectivo. El distanciamiento social también se ha mostrado en artículos, en publicaciones, que es muy efectivo en la distancia de 2 metros. Lavado de manos también, muy efectivo. Entonces, es una pregunta que creo mucho se hacen, sobre todo los epidemiólogos, que están a cargo del modelamiento de la epidemia, que no se explican por qué, a pesar de todas las medidas recomendadas, sigue habiendo esta cantidad de casos diarios. El virus sí es sumamente infeccioso, eso sin duda, se sabía desde un comienzo, pero estas medidas que les menciono son bastante efectivas. Entonces hay una serie de otros componentes que no están siendo visibles fácilmente, que tienen que considerarse. Muchas gracias, profesor, y le quería consultar si hay alguna página donde uno pudiera ir viendo las estrategias o los seguimientos que está haciendo, los avances que está haciendo de investigación en la Universidad Católica, donde usted también trabaja. Sí, en la página del IMI, que es www.imii.cl, es la página del instituto, y ahí constantemente están publicando noticias respecto a los avances de las investigaciones que estamos realizando en ese ámbito y como muchos otros ámbitos también. ¿Lo puede escribir, profesor? Porque no lo entendí bien. www.ilatina.cl. Las siglas, okay, porque es IMI, sí. IMI. Ya, muy bien. Gracias, profesor. Le agradezco esta charla y la verdad que ha sido los conceptos muy claros, así que los felicito y ojalá que podamos estar en otras charlas con usted. Muchas gracias también, encantado. Bien, una última pregunta. Tenemos acá un médico, Tarik Reyes. Buenas tardes. Bueno, como dijo Caterina, mi nombre es Tarik Reyes y soy médico general aquí en la región de Arica, Parinacota. Más que nada para un poquito, no es una pregunta, sino como para sumar un poquito a la presentación del doctor, sino de respecto a los niños. Yo justo en este momento estoy haciendo un curso de COVID-19 en pediatría, y como dice el doctor también,
no se sabe muy bien por qué los niños presentan menos síntomas. Sin embargo, ellos son los más, contagiosos, por así decirlo, porque los niños tienden a no taparse la boca, a ir para todos lados y son los más contagiosos. Unas cosas que también que estuve leyendo es que puede ser posible de que tengan una pequeña inmunidad cruzada respecto a los otros tipos de coronavirus, como mencionó aquí el doctor. Y lo otro también de que el sistema inmunológico de ellos reacciona de manera diferente a la nuestra. O sea, de que estamos hablando de que en los niños es como un poco más leve en comparación a la nuestra, que es un poco más exagerada, produciendo problemas respiratorios más fuertes en lo que es a los adultos. Y bueno, eso específicamente quería acotarle. Muy buenos puntos, sí. He leído sobre ellos también y es muy interesante el caso de los niños. Y sin duda, mucha gente está interesada en estudiarlos porque ahí podría estar también la solución. ¿Qué es lo que tienen ellos que no tenemos los adultos? O al revés. Sí. Bien, el profesor Oscar, ¿quiere cerrar? Profesor Oscar. A ver. Ahí te escuchamos. ¿Lo escuchamos? Sí. Sí. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias, doctor Pablo González, por esta oportunidad, ¿no es cierto?, de introducirnos en el tema de las vacunas, ¿ya? Ojalá que esto se solucione luego, ¿ya? Pero yo veía aquí la gente que participó. Uno de los objetivos que tiene es incrementar el vocabulario científico de nuestros educandos. Primero tenemos que adquirirlo nosotros, ¿ya? Y, por ejemplo, muchos dicen el bichito, ¿ya? Y según la presentación, son moléculas, ¿ya? No es un bichito algo que tenga una vida propia, sino que son replicaciones de moléculas de proteína, cosas así, que lo puede entender muy bien un médico, o lo puede entender muy bien un profesor de biología o un profesor de bioquímica, ¿ya? Le agradezco, ¿no es cierto?, porque los comentarios que se ven acá en la página son que es muy buena la presentación, ¿ya? Tanto así que le preguntaba yo a Catherine si va a haber alguna otra de nuevo, ¿ya? Porque hay gente que tenemos nosotros en Iquique, ¿ya? Los ex docentes alumnos que han pasado por esta ISEC, ¿ya? Que seguramente querrían tener este conocimiento fresquito aquí, ¿ya? Nuevamente, ¿no es cierto?, le agradezco su gentileza de darnos esta charla. Muchas gracias. Encantado, realmente un gusto. Gracias a usted por escuchar la atención. Bien, en honor al tiempo, damos por finalizado este seminario. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Pablo González. En nombre del equipo ISEC quedamos muy agradecidos por su participación, doctor, muy agradecidos por los aprendizajes que hoy nos quedan tras este seminario y esperamos podernos reencontrar muy pronto. Muchísimas gracias, muy agradecidos. A ustedes, que estén muy bien, muy Demos buena tarde. un aplauso virtual. A todos. Muy buena tarde.